Espíritu Santo y también gente sabia. Gente sabia. Una de las cosas más impactantes que vemos es de que siempre hay cuidado por los pobres, pero también vemos advertencias. Pablo en la carta a los cristianos de Tesalónica usa uno de los lenguajes quizá más fuertes, donde él dice que el que no trabaje, que no coma. Y fíjense la sabiduría de Pablo vista ahí. Si hay alguien cristiano que es un holgazán, que es un perezoso, pues lo sentimos mucho, pero que primero esa persona se busque la vida. Y vemos cómo la sabiduría es vista y reflejada de esta forma. Los apóstoles proponen la solución. ¿Por qué? Porque el dinero y los fondos eran de la congregación. Incluso el problema es de todos. La congregación tiene que sostener a los apóstoles, ¿sí? Y de este mismo dinero se tiene que proveer para que no haya ninguna necesidad física para personas que realmente tengan esa necesidad. Por lo tanto, si el problema es de todos y el dinero de todos, la solución tiene que provenir de todos. Fíjense este gran principio. Si la solución tiene que venir de todos, por lo tanto, ustedes elijan a personas con estas características. Y fíjense cómo los apóstoles no imponen absolutamente a nadie. A tal nivel que incluso vemos que después, el siguiente capítulo, el primer mártir es Esteban, un hombre que fue elegido por estas características. ¿Sí? Entonces vemos cómo se hace la selección. La selección se hace de forma democrática en la iglesia, viendo estas características, nunca por imposición. Una de las cosas que quizá puedo tocar más tarde, en la tarde, son los modelos que hay sobre diaconía. Y dentro de los modelos vemos diferentes tipos de modelos. Uno de ellos es el modelo episcopal, como la Iglesia Católica Romana o la Iglesia Anglicana, donde para uno ser sacerdote tiene que pasar primero por ser un lector seglar, si alguien que diga la homilía, aunque no necesariamente es una especie de predicación. Después tiene que pasar por ser diácono. Un diácono es alguien ordenado. Incluso es curioso cómo ellos se visten con la toga y tienen como una banda diagonal, ¿sí? Donde tienen que pasar un periodo ellos de diaconía para que sea visible su tipo de ministerio. Después de la diaconía son ordenados como sacerdotes, presbíteros, y después pueden ser ordenados como obispos, ¿sí? Entonces vemos cómo es toda una jerarquía ahí que va impuesta de arriba hacia abajo. El otro tipo de modelo, ¿cuál es? El presbiteriano congregacional, donde la iglesia ve lo que hay, en base a lo que hay, en base al carácter de los creyentes, la iglesia se posiciona con respecto a quién puede servir. Las iglesias incluso llaman a sus pastores. Las iglesias incluso eligen a sus ancianos. Y vemos aquí la gran importancia de esto. Y son cosas serias. ¿Por qué? Porque estas personas van a ser servidores de la congregación. Van a ser funcionarios, quizás sin necesidad de goce de sueldo, pero son personas que van a servirte a ti. Y tú, iglesia, eres la encargada de decidir y de posicionarte en eso. Prioridades, selección. Tercer punto, reconocimiento oficial en público. Versos 5 y 6. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmena y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes oraron, les impusieron las manos. Vemos aquí algo interesante, que primero se da la selección y después vemos que hay un reconocimiento de esto. Vemos aquí un aspecto fundamental que sigue la línea
de pensamiento de la iglesia primitiva. Lo primero es que agradó la propuesta a toda la multitud. La iglesia dijo, y todos estaban unánimes, y todos tenían todas las cosas en común, y todo esto agradó. ¿Por qué? Porque fue una decisión sabia. Vemos que Yetro en el Antiguo Testamento en algún momento habla con Moisés y le dice: no es bueno que tú estés decidiendo absolutamente todo. Que si fulanito de tal le pegó a la vaca de su vecino, tú tengas que decidir como juez. Elige jueces. Y Moisés dijo: buena idea de mi suegro, que por cierto no era israelita. Y vemos aquí algo interesante, que ahora la iglesia cristiana propone, agrada a toda la multitud, y esta iglesia elige. ¿Sí? Y elige a 7. Y el primero mencionado es Esteban, que ya conocemos su historia, ¿sí? Y no solamente elige, sino que después de que elige, los apóstoles oran e imponen las manos. Pero antes de hacer esa imposición, ¿qué vemos aquí? Algo también fundamental, que es que la iglesia no solamente elige, sino que la iglesia presenta. La iglesia, la congregación de discípulos, es la que trae a estos 7 personas delante de los ancianos, diciéndole: estos son. ¿Y qué es lo que tienen que hacer ahora los apóstoles? Orar e imponer las manos. Un reconocimiento público. Es señal de traspaso y transferencia, no es de que realmente les dan superpoderes, sino es un traspaso y transferencia, un reconocimiento del liderazgo que ya se ha visto en ellos. ¿Sí? Es un reconocimiento, ¿por qué? Porque eran varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría. Y todas estas cuestiones eran externas a los demás. Vemos en los requisitos una y otra vez que Pablo menciona que estas personas no pueden ser pendencieras, no pueden ser murmuradoras, no pueden ser deshonestas. Y si se fijan, cada una de estas cosas que menciona Pablo es carácter. Una y otra vez Pablo menciona que es carácter, 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 carácter de la persona. No puedes tú poner a cualquiera, un neófito, a cargo de la iglesia y la congregación del Señor. Y esto Pablo lo escribe para que sea leído en las iglesias y las iglesias se puedan posicionar. Y estas personas son comisionadas, hay una transferencia de autoridad, hay un nombramiento oficial en un acto público. Y vemos otra vez un principio fundamental de la iglesia de la Reforma. Todas las cosas tienen que hacerse en público, se elimina la misa privada. Si alguien se quiere bautizar, que dé su fe en público. Si quiere haber ordenación de presbíteros y diáconos, tiene que hacerse en público, no en privado. Y todas las cosas tienen que hacerse de buen testimonio, en orden. Y vemos aquí esta gran diferencia. ¿Y a qué nos lleva todo esto? A lo siguiente que aparece en el verso 7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Hay realmente respuesta a esto? ¿Y hay bendición siguiendo la palabra del Señor? Tenía yo un pastor en México que usaba una frase que realmente yo no la entendía hasta que años después vi la realidad. Y la frase que él siempre repetía una y otra vez era: evangelismo que no termina en la iglesia no es evangelismo. Y citaba el ejemplo de Mateo 28. Tienes que hacer discípulos, tienes que bautizarlos. Esas personas tienen que formar parte, tienen que sentirse parte de una comunidad. Y esa comunidad tiene que tener unas reglas. Y fue increíble cómo desde que yo era un adolescente esta persona nos presentaba toda la perspectiva y cómo todo este aspecto que se llama eclesiología forma parte de la teología cristiana.
Realmente no podemos dejar de lado las doctrinas de la gracia y la justificación por la fe sin realmente mencionar las doctrinas de la iglesia. Y una iglesia tiene que estar cuidada. Una iglesia tiene que ser pastoreada. Una iglesia tiene que ser bendecida por sus miembros. Y los talentos tienen que verse y tienen que manifestarse. No podemos esconder talentos. Y por eso es bueno que las iglesias tengan este tipo de actos. Qué maravilla ver que jóvenes que crecieron desde pequeños, realmente el Señor los haya bendecido, los haya llamado, y la iglesia reconozca eso. Tiene que haber una renovación también. Y esto es algo que el Señor ha dictaminado en su palabra. Tomemos estas cosas en mente, meditemos en ellas y veamos y busquemos el rostro del Señor. Esto es su palabra, esto es su iglesia y estos son sus mandamientos que Él quiere que implementemos. Seamos obedientes y busquemos su palabra y su bendición. Amén. Oremos. Padre, gracias por esta enseñanza que tú nos has transmitido. Te pido que esto realmente cale hondo en nuestras vidas y que realmente, si es posible, sea un punto de inflexión. Padre, que meditemos en las personas que tenemos, en las cosas que hacemos a nivel de iglesia y que realmente podamos volver a tu palabra, la cual es vida para nosotros. Padre, te pido por esta iglesia en Granollers y Cardedeu, que sigan siendo luz y sal en esta tierra y por los líderes, Padre. Te lo rogamos todo en el nombre de tu Hijo Jesús.